algo distinto. El otro efecto es el del péndulo de Foucault. Este sí es verdad, así que créanme todo lo que digo, digamos, ¿no? Porque dice, si ahora empieza a traer video y después dice que todo mentira, me hace perder tiempo. Esto es verdad. ¿Y cómo funciona el péndulo de Foucault? Bueno, saco el audio porque no hay nada. Este tiene audio porque este lo filmé yo. El péndulo de Foucault, bueno, lo propuso este tal Foucault, y hizo la experiencia justamente donde está sacado este video, que es en el Panteón en París, que es un péndulo, que ahí lo pueden ver, que tiene la característica de tener un hilo, el foco para arriba, muy largo. ¿Sí? Esto era en su momento una catedral antes de la Revolución Francesa, entonces fíjense, para tener un péndulo con esa cadencia, ¿no? Con esa frecuencia, con esa pulsación, y que se mantenga, ¿sí? Está colgado desde allá arriba. Y luego, en el piso, están marcados así como direcciones, ¿sí? Que están asociados a los numeritos que tienen a la hora. ¿Sí? Fíjense que ahí empieza 1, 2, 3, 4, hasta 24. ¿Sí? Y en algún momento lo ponen a oscilar, y ahora hay otro video aquí donde está acelerado. Fíjense aquí que está, bueno, hay la rosa de los vientos indicando las direcciones, los puntos cardinales, un reloj que indica la hora, y después está así con un time-lapse. ¿Y qué se observa? Que el péndulo, a medida que pasa el tiempo, la hora, va cambiando el plano de oscilación. Por ejemplo, si empezó perfecto norte-sur, ahí no sé cuánto pasó, cuánto era el día reloj, pero son las 4 de la tarde, habrán pasado 4 horas o 16, no sé, pero el eje de oscilación cambió. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es acá la experiencia? Es decir, si yo pongo un péndulo oscilar, las únicas fuerzas que actúan sobre este, es un sistema conservativo, son la tensión de la cuerda y el peso. Nadie le está aplicando a este péndulo una fuerza en la dirección perpendicular al plano de oscilación que yo inicialmente lo puse a oscilar para que el plano de oscilación cambie. ¿Está bien? Si no hay fuerzas en esa dirección, tiene que quedar siempre oscilando en la misma dirección que definí inicialmente, la tensión de la cuerda y el peso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Alguien se le ocurre algo? Yo hubiera pensado que hay viento, aire y lo hace cambiar de dirección. Ay, te escuché muy bajito, discúlpame. Yo hubiera pensado que hay, no sé, un viento o algo y por eso cambia de dirección. Es muy buena, pero yo te digo, no hay Lo que viento. pasa es que si la Tierra está girando y eso consigue, el péndulo está siempre en la misma línea y esto no está en el ecuador, perdón, en el polo sería de donde se quede quieto, Ahí está. va a ir cambiando. O sea, mi perspectiva va a ser como que eso está cambiando, pero en realidad es que la Tierra está girando, eso siempre se mueve en la misma línea. Exactamente. El péndulo se quedó siempre en el mismo plano, oscilando, y lo que estoy cambiando soy yo, como observador relativo, porque mi sistema está rotando, pero el péndulo se quedó en el mismo plano de oscilación. Efectivamente, muy bien. Ahí está el truco. Bueno, ahora lo que les propongo entonces es, sabiendo a dónde vamos, ¿sí? Sabiendo la respuesta, ver cómo, y que nos sirva como ejercicio, ver cómo lo trabajamos, ¿no? ¿Cómo se dice eso en ecuaciones? ¿Cómo se plantea ese problema? Entonces, el tercer caso que vamos a ver es el péndulo de Foucault. Ese péndulo de Foucault en París está interesantísimo, solamente mirando el péndulo, etc. Pero
es algo de 1850, por ahí, que se desmontó, se sacó en alguna revolución que hubo en Francia o lo que sea, no me acuerdo los detalles, y luego se recuperó y se volvió a instalar en el preciso, como estaba en su momento, con no sé si el péndulo es el mismo, el sistema de anclaje encima, y bueno, y ahí está. Y uno dice, miles de turistas pagando ahí unos 2, 3 euros para ir a ver un péndulo, ¿no? Y todo el mundo maravillado por un péndulo, yo el primero, y uno sale y dice, cuando está de turista, cualquier cosa llama la atención, ¿no? Bueno, entonces, con este péndulo de Foucault veo que me voy a ir el tiempo de la clase, pero bueno, por suerte con esta modalidad esto queda grabado y lo podrán ver después más tarde. Entonces, vamos a hacer plantear el sistema de referencia. Voy a plantear este sistema de referencia en negro, ¿sí? Y la particularidad que tiene este problema es que vamos a usar dos sistemas de referencia móvil, ¿sí? Este sistema negro tiene la particularidad de estar siempre, de girar siempre de forma tal que va a contener la oscilación del péndulo, ¿sí? Entonces, supónganse que a cierta altura sobre el eje Z, yo pongo ahí monto el péndulo, ¿sí? Entonces tengo ahí la masa del péndulo. Obviamente que tiene que ser una oscilación con un ángulo pequeño, ¿sí? Ya cuando veamos oscilaciones vamos a ver ese tema. Acá está exagerado para que poder tener mínimamente claro el gráfico. Entonces, ¿sobre qué fuerzas actúan sobre la partícula? Bueno, por un lado la tensión de la cuerda, que va por ahí, y por otro lado no, simultáneamente el peso, ¿sí? Que lo dibujo prácticamente vertical, pero en realidad apunta al centro de la Tierra, ¿sí? Lo que sucede es que no apreciamos en este gráfico ese cambio en el ángulo. Luego, esta experiencia se está montando, digamos, se está haciendo a cierta latitud o cierta colatitud, ¿sí? Quiere decir que el ángulo de rotación de la Tierra, disculpe, el eje de rotación de la Tierra pasa por ahí. No necesariamente está alineada con el eje Z, tal caso correspondería a estar en el polo, ¿no? Que es lo que alguno de ustedes recién dijo muy bien. Lo vamos a ver como caso especial. Entonces acá tengo los sistemas de eje, sistema móvil IJK1. Y luego tengo otro sistema de referencia, a ver si no lo dije al revés, discúlpenme. Discúlpenme, este sistema que dije, para guardar la secuencia, el sistema 1 es un sistema solidario a la Tierra, que gira con la velocidad de la Tierra. Es igual que cualquiera de los sistemas que estábamos utilizando en los problemas anteriores. El segundo sistema, que voy a poner en amarillo, es el que sigue al plano de oscilación. ¿Está bien? Entonces, ese sistema tiene el eje Z siempre coincidente con el del sistema 1, y luego tendrá el I2 y el J2, I2 ahí, y J2 por ahí. Y ahora sí, las tengo que borrar. Esto sigue en amarillo. Tengo entonces K2 que coincide con K1. Acá tengo el I2 y acá tengo el J2.
Entonces, I2 con K2 siempre contienen el plano de oscilación. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ahora planteo que para puedo plantear para la partícula del plano, digamos, que la aceleración relativa, y me valgo de lo que vimos antes, va a ser igual a la fuerza, masa por aceleración relativa, es igual a las fuerzas que actúan sobre la partícula, que son el peso y la tensión del cable, menos el término de Coriolis, 2 veces la masa por omega por BR, ¿no? El término de aceleración de Coriolis multiplicado por la masa. Estoy haciendo exactamente esta misma deducción, nada más que aquí las fuerzas son el peso más la tensión del cable, ¿sí? Y después multipliqué por las masas para que, ¿sí? Me queda sumatoria de fuerzas, P más T es igual a masa por aceleración, la aceleración era la relativa más la de Coriolis, y lo acomodé de esta forma. Muy bien. Ahora vienen y recuerden entonces que la terna 2, la terna amarilla, está dada y va a tener que girar a cierta velocidad de forma tal de contener siempre la oscilación del péndulo. Ahora bien, el concepto que me interesa de este ejemplo es el siguiente, que las expresiones de velocidad relativa, velocidad absoluta es igual a relativa más arrastre, y la expresión del teorema de Coriolis para la aceleración, sirven para vincular dos magnitudes que miden dos observadores relativos también. ¿Cómo es eso? Fíjense en lo siguiente, si yo me creo que porque estoy parado acá sobre la superficie de la Tierra, soy un observador fijo, y que alguien que está montado arriba de una calecita, como charlábamos en la clase última, es un observador móvil, yo hago todas las cuentas, ¿no? Y digo, bueno, la velocidad de arrastre es que vinculo el caballito de la calecita rígidamente en la calecita y lo miro desde tierra, etc. Y utilicé estos conceptos que estuvimos viendo, de magnitudes relativas, arrastres, complementarias y cómo se vinculan. ¿Hice bien las cuentas? Claro que la hice bien. Pero después viene otro y me dice, no, Adrián, mirá, discúlpame, todo lo que hiciste análisis de cómo se mueve la calecita con el juego, con la taza y toda esa historia, genial. Pero sabés que estás arriba, estás parado sobre la superficie de la Tierra y la Tierra rota. Y yo sí puse acá un sistema que no rota con la Tierra. Entonces todo lo que me diste vos es relativo. Te voy a medir el arrastre, ¿sí? Y la complementaria, y voy a pasar tus medidas que vos hiciste pensando que eras absoluto, pero no, eras relativo, pero las mando y las hago absoluto para mí, que de verdad estoy quieto. ¿Está bien? Entonces puedo utilizar dos veces, entonces, no esto de dos veces nada, lo he utilizado dos veces acá, pero en realidad digo, entonces, todas estas expresiones sirven para vincular dos sistemas relativos entre sí, y luego el resultado, qué sé yo, a otro relativo. La cadena puede ser tan larga y a lo último podrá haber un sistema fijo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo escribir que las magnitudes de la velocidad V1, según la V, el que está girando con la velocidad de rotación de la Tierra,
solidario a la Tierra, ¿sí? Va a ser lo que mide el observador 2, que se preocupó de poner a girar su sistema de referencia con una velocidad para que solamente haya oscilación en el plano I2K2, más omega prima, que es la velocidad de rotación de ese sistema, por R. Donde R es el vector posición, que es común para ambos, ¿sí? Porque el vector posición, todos estos sistemas comparten el origen, ¿no? Entonces el vector posición va a ser S. ¿Sí? Bueno, acá está claro que todos comparten el origen, me olvidé de decirlo, pero bueno, se veía. Y luego, la aceleración que mide el observador 1 es la del 2 más 2 veces omega prima por la velocidad relativa del 2 más omega prima por omega prima por R. ¿Sí? Fíjense que nosotros estamos en la condición, cuando miramos estos videos, del observador 1, ¿no? El del sistema negro. Veíamos que el péndulo se nos escapa del plano donde inicialmente lo pusimos a oscilar. Para ponerme en la condición del observador 2, tendría que pararme sobre la plataforma ahí en el museo, si llego, si no me agarran a patadas antes, pero bueno, pararme ahí en el centro e ir dándole así, rotando, de forma de tener siempre delante de mi nariz la oscilación del péndulo, ¿sí? Y además esquivarlo cuando viene para que no me pegue. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un reemplazo en la expresión de masa por aceleración relativa, ¿sí? Con toda esta información que viene de ir reemplazando, ¿no?, esta relación que encontré entre los dos observadores. Entonces, ¿qué me quedaría? Masa por, o dicho de otra forma, lo planteo, masa por aceleración, la segunda ley de Newton, que involucra, lo repito nuevamente, todas magnitudes absolutas en el sistema móvil asociado al observador 2. Bueno, esperen que la escribo, me callo un poquito porque ahí es donde meto la pata. P más T, y ahora tengo que reemplazar esto acá y me quedaría 2 veces la masa, 2 veces la masa por omega por, y tengo que poner esta velocidad relativa, pero acá va todo este choclo, B2 va tan choclo no es, por omega, por R. ¿Sí? Y esto lo puedo acomodar como sigue. Me quedo acá como la masa por aceleración 2 y paso todo al otro término. Me queda P más T menos 2m omega prima por B2 menos m por omega prima por omega prima por R menos 2m omega por B2 menos 2m por omega prima por R. Entonces me quedó masa por aceleración 2, que es la aceleración relativa del muchacho, que su sistema de referencia lo hace rotar de forma que siempre oscile en I2K2. Entonces vamos a ver de todo esto, todos estos términos así cualitativamente, en qué plano están. ¿Sí? P2 y T2 van a estar en el plano dado por I2 y K2. ¿Sí? Muy bien.
¿Con qué omega prima es la velocidad con la que tiene que girar el sistema amarillo respecto del negro? ¿Sí? Que es respecto de la vertical del lugar. Así que omega prima, esperen que busco acá la herramienta, tiene que estar en la dirección K. Esto está en la vertical del lugar, ¿no? Donde estoy montando la experiencia, abajo del punto donde tengo colgando el péndulo. Entonces veamos qué da esta cuenta. ¿Sí? 2m omega prima por omega por r omega prima. Omega por r, ¿sí? Va a dar en la dirección de j. ¿Está bien? Y luego omega prima por el producto anterior va a estar contenido en el plano I2K2. ¿Sí? Porque va a dar en la dirección de I. Entonces, este término también está en la dirección que, por decirlo de alguna forma, en la dirección que corresponde. Y luego, este último que está aquí, también es la misma historia. ¿Sí? Porque omega prima por R da en la dirección J2, pero omega por eso da en el plano perpendicular, y la perpendicular de este plano es I2. Así que también esto da en I2. Entonces, los dos ¿qué sucede? Ahora centrémonos en estos dos que quedan, estos dos términos, que no es tan inmediato. ¿Por qué? Porque de alguna forma los tenemos que forzar, esto lo puedo escribir así, los tenemos que forzar para que este, bueno, resultante que estoy escribiendo de esos dos términos, también esa resultante esté en el plano I2K2. ¿No? Porque si ese es el plano de oscilación, este observador no puede ver ninguna componente de fuerza perpendicular a ese plano. Porque fíjense que él tiene que parar en la condición de observador relativo, es decir, que no se entera que está girando. Entonces fíjense que lo que tiene que ocurrir es que la suma de la velocidad de rotación de la Tierra más la velocidad de rotación relativa entre los dos sistemas, ¿sí? Tiene que ser tal que cuando multiplico por V2, que es la velocidad de oscilación del péndulo, y pensémosla en algún momento que es prácticamente horizontal si el ángulo del péndulo es muy chiquito, ¿sí? Como para simplificar nuestra construcción mental, ¿sí? La condición que tiene que ocurrir es que la suma de omega más omega prima, su proyección en la dirección de K2, tiene que ser nula. ¿Por qué? Porque si esta suma tiene componente en K2, cuando la multiplico por la velocidad, que la podemos pensar muy próxima a I2, ¿sí? Este producto que está aquí abajo, me va a dar en la dirección de J2, que es el plano transversal a donde está oscilando el péndulo. ¿Sí? Entonces, hay que ver cómo planteamos esa condición sobre esta suma, y es,
que omega prima, que lo llamamos a la proyección, digo, omega minúscula prima, que lo llamamos la proyección sobre omega, sobre K2 de omega prima, menos, bueno, tiene que ser igual a menos la proyección sobre omega de K2. ¿Sí? Para que se anule. Quiere decir que si yo tomo el omega de rotación de la Tierra y lo proyecto en la dirección, bueno, ven que esa proyección me salió horrible, y la proyecto en la dirección de K2, cuando la suma omega prima me tiene que dar 0. ¿Sí? Esto quiere decir que omega prima no tiene la dirección que yo puse en ese gráfico, sino que es igual a este módulo, pero antagónica. ¿Sí? Entonces, esta acá no va ahí, sino que tiene que ir aquí para abajo. Es decir, que omega prima tiene que ser igual a menos omega, que es el módulo de omega minúscula, que es el módulo de omega, digamos, de la velocidad de rotación de la Tierra, por el seno de phi, donde phi es la colatitud, que es este ángulo que está aquí. Bueno, y me falta un poco de nomenclatura, entonces omega prima es el módulo, ¿no? Lo hubiese puesto con módulo. Entonces, en definitiva, el péndulo, el ángulo de oscilación del péndulo gira con la velocidad antagónica a la de la rotación de la Tierra, afectada por la colatitud donde estoy realizando la experiencia. Entonces, es muy claro. Yo tengo el péndulo oscilando. El péndulo está oscilando siempre en el mismo plano. Si la Tierra rota para un lado, yo para mantenerlo en el mismo plano de oscilación, tengo que rotar en sentido opuesto. ¿Sí? Lo que sucede es que dependiendo de la colatitud que corresponda, esa velocidad va a ser una fracción de la velocidad de rotación de la Tierra. Entonces, si volvemos por un instante a el video, creo que está más claro en esta foto, en este que saqué yo. Fíjense que lo que tienen aquí grabado en la base corresponde a el cambio de oscilación del plano del péndulo en un día. Porque fíjense que aquí arranca 0 horas y llega hasta acá, hasta 24. Bueno, esta diferencia... Perdón, profe, estás compartiendo algo porque no... Sí, gracias por avisar. Sí, me olvidé de compartir Cambié a PowerPoint, pero no lo compartí. Ahí está, discúlpeme, ahí estoy. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, fíjense que la guía que tiene en la base del péndulo, para ver el cambio del plano de oscilación, está tabulado, digamos, marcado para un día completo, ¿sí? 24 horas, pero arranca en esta dirección y luego el 24 no está los 360 grados, ¿sí? No abarca los 360 grados, sino una fracción. ¿Por qué? Y por el seno de phi, donde ese phi es, bueno, lo podría buscar, la colatitud de París. ¿Sí? Entonces, según yo me vaya, ¿cómo será? Al polo o al ecuador, es que
en un caso el péndulo no va a cambiar el ángulo, no va a cambiar su plano, ¿sí? Y en el otro va a dar una vuelta exacta en un día, ¿sí? Según el seno sea el seno de 0 o el seno de 90, ¿no? 0 o 1. Entonces alguien ahí habló del polo cuando dio la explicación. Bueno, estaba rumbeado, por ahí iba, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo expliqué en forma cualitativa porque, bueno, lo pueden seguir mucho mejor de un texto seguro. Lo que yo quería con este último ejemplo es remarcar el efecto este de que el péndulo está siempre quieto, y resulta que nos movemos nosotros. Y luego introducir esta idea de que el movimiento relativo lo puedo aplicar entre dos sistemas móviles, asumiendo uno como fijo y el otro como móvil respecto del que asumí como fijo. Pero todas esas magnitudes después las puedo ir pasando a otro sistema que asumo como fijo y resulta que el que era fijo antes en realidad tiene movimiento relativo respecto del primero y así. Y aquí vimos un interesante ejemplo de esa aplicación. Y fíjense que nuevamente, aunque trabajamos en la segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, donde despejamos ahí la aceleración relativa, trabajamos con magnitudes absolutas y de arrastre y relativas, todas expresadas en el sistema móvil, porque resultó ser el más eficiente para trabajar. Entonces, en este problema trabajamos con dos sistemas móviles y nunca ni especificamos ni dibujé el sistema fijo. Quizás el mejor experimento de los tres que estuvimos viendo para mostrar que la Tierra rota, claramente el más elegante, el más bonito, es el péndulo de Foucault, ¿no? Porque uno dice, claro, mira, el péndulo no oscila siempre el mismo plano, te estás girando vos, 1 más 1, 2, ¿no? Es el más inmediato. Lo que me sorprende que haya sido recién en el siglo XIX, hace 150 años más o menos, que alguien lo demostró, ¿no? O lo vio, lo descubrió, lo que corresponda, ¿no? Algo tan elegante, tan sencillo, no se utilizó antes. O quizás alguien lo había hecho y nunca trascendió, ¿no? Bueno, entonces, es todo por hoy. Bueno, me pasé unos 20 minutos, pero bueno, creo que valió la pena porque hicimos todo muy, muy lento, tratando de reforzar los conceptos y fue una clase casi práctica, ¿no? En el sentido que estuvimos analizando problemas. Entonces, este tema, estúdienlo, digamos, quiere decir, es uno de los temas centrales del curso, ¿sí? Siempre lo evaluamos, porque es algo que van a precisar de aquí en adelante y mucho. ¿Por qué? Porque cuando usemos dinámica analítica, van a ver que una de las claves es calcular la energía cinética de las partículas del sistema, y la energía cinética es un medio por la velocidad absoluta al cuadrado, y en sistemas complejos, no triviales, escribir la velocidad absoluta requiere de usar elementos de movimiento relativo, es lo más eficiente, ¿sí? Es más, la dinámica analítica viene pegada a movimiento relativo porque si no sería muy poco útil, ¿no? Serían muy poquitos los ejemplos que podríamos resolver. Así que martillen esto, denle vuelta, pregunten,
madúrenlo. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, estaba buscando. Por mi parte, nunca- nada. Estaba buscando el libro donde estaba y Gertie, capítulo 5, ambiente relativo. Nada más. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde? No, me refiero al tema de movimiento relativo en los libros y Ah, en los lo libros. encontré en el Gertie, capítulo 5. Sí, sabes, es un tema súper clásico, ¿eh? No hay nada, en este curso no hay nada que uno tenga que buscar porque está escondido en los textos o algo, no. Esto es hiper clásico, está en todos lados, ¿sí? Así con eso pueden consultar distintas fuentes, vieron que uno entiende más uno, más el otro, que todos tienen que decir lo mismo. Ujú. Mm. Y como les decía al principio, lo que desaconsejamos o que utilicen a su riesgo es estos sistemas de plantear fuerza ficticia y una aceleración, qué sé yo, para acá, para allá, que centrífuga y todo eso, altamente desrecomendado. ¿Sí? Bueno, entonces la actividad sigue mañana, que es con la presentación de un problema así general para todo el curso, en la práctica, y bueno, y después obviamente práctica como todos los días.